¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada internacional que tenemos hoy, organizada por el Instituto de Derecho Romano del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de La Plata. Agradecemos la participación de todos los colegas, docentes, alumnos, miembros de la ADRA que nos acompañan tanto personalmente como virtualmente. También queremos agradecer el espacio que nos concede el colegio para este encuentro en el cual contamos con la distinguida presencia del doctor Juan Pérez Carrandi, quien nos trae un tema sumamente interesante y que ha titulado Una represión de la homosexualidad en la antigua Roma, Lex Scantinia. Antes de escucharlo y darle la palabra, vamos a conocer una apretada síntesis de su extenso currículum. El profesor Juan Pérez Carrandi, de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en el derecho penal romano y el ejército romano. Es docente de Derecho Romano e Historia del Derecho en el Real Centro Universitario María Cristina y la Universidad Internacional de Valencia, así como colaborador honorífico del Departamento de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de las obras La alta traición en la Roma arcaica y republicana y Ejército Romano, Homosexualidad, Indisciplina, Derrota y Castigo. Bueno, muchas gracias por su presencia. Lo dejamos con sus palabras. Bueno, pues gracias y gracias a todos. Gracias por permitirme venir a dar esta charla, a ver cómo voy con el micro, y gracias también a la gente que nos sigue por el Zoom. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Yo vengo trabajando desde hace unos años, ¿no?, en el derecho penal romano y demás, y bueno, pues también en la represión, ¿no?, de la homosexualidad en Roma, en el ejército romano y demás. Y lo que vengo a hablar particularmente aquí es sobre la Lex Scantinia, ¿no? Una ley que parece ser, ¿no?, es la noticia que todos tenemos, y siempre que encontramos algún libro sobre sexualidad en Roma, alguno sobre la homosexualidad, los menos, pero los hay, se habla de la Lex Scantinia asociada a la homosexualidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco aquí de esta ley, ¿no?, y ver un poco qué fuentes nos hablan de ella. Son escasísimas, pero algunas de estas, ¿no?, son muy, muy claras, ¿no? No nos dan mucha información, pero sí muy específica sobre el objeto, ¿no?, sobre el que se aplicaba la ley. Hay obras, ¿no?, como digo, de la sexualidad en Roma, muchas, de la homosexualidad menos. A veces hay obras, esas historias de, por ejemplo, que son tan peligrosas, historia de la homosexualidad, ¿no? Pues como hay que cubrir con cada época histórica, pues toca la etapa romana. Y la etapa romana siempre es un copia y pega de Grecia, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pues los romanos, como los griegos, eran permisivos y demás. Y eso pues lo tenemos que descartar totalmente, porque hay que tener muy presente que Roma toma aspectos del mundo griego, pero es muy cuidadosa de qué aspectos toma, ¿no? En el ámbito, pues en el derecho mínimos, muy pocos, ¿no? Se habló de esa embajada, ¿no?, en la época de las 12 tablas, que no se sabe si realmente existió, pero en el ámbito arquitectónico, superficiales, en definitiva. Entonces, siempre se habla, ¿no?, de que hay una conexión griega, ¿no?, con Roma a través de la sexualidad. Bueno, no sería tan así, ¿no? Y entonces, eh, vamos a hablar un poco de, antes de entrar en las propias referencias del en torno a la ley, ¿no?, que no son muchas, vamos a hablar de cómo valora, por lo menos a nivel social, ¿no?, la Roma, ¿no?, más o menos la Roma del siglo I antes de Cristo, después de Cristo, ¿no?, donde empiezan ya a aflorar muchas fuentes documentales, cómo valora la homosexualidad. Lo vamos a hacer con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a empezar, antes de nada, hablando, ¿no?, enlazando un poco con la cuestión griega, porque una parte de entre los romanos
comenta, bueno, es que la homosexualidad en Roma existe como tal porque es un contagio, hablan directamente de los griegos, ¿no? Fijaos, en el siglo II ya antes de Cristo, Polibio, ¿no? Hace un elogio a Escipión Emiliano, ¿no? Después de la ocupación de Grecia y demás, ¿no? Y él ensalta las virtudes de Escipión, ¿no? Y dice que, bueno, que es un hombre, pues, un virtuoso, ¿no? Una persona casta, ¿no? De lo que es la antigua estirpe romana, y que eso es un mérito enorme ya por entonces, cuando Roma parece que empieza a estar un poco, pues eso, viciada, ¿no? Contagiada de esos vicios griegos, ¿no? Habla de la juventud, ¿no? De la corrosión de la propia juventud, a veces eh, en formas, bueno, que nos... Bueno, habla, ¿no? De que hay jóvenes romanos que directamente, pues, como que se prostituyen, ¿no? Por dinero. Él lo critica ya en el siglo II antes de Cristo. No sabemos si exagerando o no, pero eso está ahí, ¿no? Hoy en día, en torno a esos contactos con el mundo griego, ¿no? Y ese supuesto contagio de la homosexualidad en Roma, hay autores, por ejemplo, John Balsdon defiende, ¿no? La idea de contagio, ¿no? De que es una costumbre que viene de Grecia, ¿no? Ramsay MacMullen también. Él en concreto dice, hay términos que los romanos emplean para referirse a los homosexuales, los tengo aquí citados, ¿no? Paédico, catamitus, paticus, quinaedus, que son de origen griego, ¿no? Y que los romanos no se molestan en traducir al latín, ¿no? Porque quieren un poco, él entiende, ¿no? Que quieren conservar esa raíz griega para un poco también distanciarse, ¿no? De lo que son esas costumbres, ¿no? Dice, bueno, las fuentes, ¿no? Sigo con MacMullen, un autor casi actual, que trabajó mucho sobre el tema. Él comenta, las fuentes nos hablan de actos homosexuales, sobre todo en la parte oriental, ¿no? Y ya cuando Roma ocupa la zona oriental, sobre todo en la parte oriental. Y pone como ejemplo el caso de, bueno, de Julio César, porque es bastante famoso y nosotros lo vamos a ver aquí, que es bastante simpático, pero dice, bueno, es un ejemplo de cómo, si acaso los casos que nos ofrecen las fuentes giran en torno a la parte oriental, ¿no? Adrian Goldsworthy, nunca me sale bien el apellido, pero es un autor inglés que tiene varias obras sobre el ejército romano, sobre Julio César. Tiene una muy buena que os recomiendo, una biografía de Julio César de hace del 2007, creo recordar, otra de Marco Antonio y Cleopatra y demás. Siempre está publicando de Augusto mucho. Él, en esa obra que tiene de César, que para mí es un referente, ¿no? Muy, muy completa, aborda muy brevemente la cuestión de esa supuesta homosexualidad de César, ¿no? Por ejemplo, y él ya se pone un poco en retaguardia, ¿no? Y dice, bueno, esos son rubores y demás, ¿no? Pero bueno, no menciona a Suetonio, que habla bastante, no menciona a Dion Casio, que habla del tema, y algún autor más, ¿no? Que habla de esta cuestión. El propio Suetonio incluye versos que de un poeta, lo vamos a ver en breve, ¿no? Respecto del viaje de César a lo que es Bitinia y la relación con Nicómedes, lo vamos a ver. Quiero decir que Suetonio referencia a fuentes terceras, ¿no? En este sentido. Pero bueno, Adrian Goldsworthy también se posiciona en el sentido de, bueno, esto es un contagio griego, ¿no? Y los romanos, pues bueno, un poco tratan de ser refractarios a esto. Pero bueno, con esta introducción, ¿no? Que ya se empieza a hablar, ¿no? Polibio y demás, de ese contagio griego para explicar algo que debe estar ya presente en la sociedad, ¿no? Ya no tienen más que reconocerlo, pero comentan, ¿no? Un poco, pues viene de fuera, ¿no? La costumbre. Es cierto. Vamos a ver tres situaciones, ¿no? Primero la conjuración de Catilina, y qué comenta Cicerón de Catilina, ¿no? En relación a la homosexualidad. Luego vamos a ver a Marcial y sus epigramas, ¿no? Él era de origen ibérico, ¿no? De una zona cercana a Aragón, bueno, de Calatayud, ¿no? Creo que recordar. Él va a Roma y luego vuelve, creo, ya cuando es bastante mayor. Y vamos a ver referencias a la homosexualidad en su obra. La poesía es muy importante, ¿no? Yo trabajé un poco sobre la poesía Catulo, Marcial y Juvenal para ver un poco el trazo de la homosexualidad, ¿no? A través de estos autores, ¿no? Por ejemplo, en Catulo es muy, muy recurrente, muy obsceno a veces. Marcial tiene algunas menciones a la homosexualidad.
Juvenal, por ejemplo, muy pocas y rechazándola, ¿no? Entonces no podemos. Ovidio, por ejemplo, apenas menciona la homosexualidad en El arte de amar. Yo encontré una referencia negativa, despectiva, pero nada, una cuestión mínima, ¿no? Así que tampoco podemos ver a autores concretos como una opinión global, ¿no?, de lo que era el mundo romano, porque, por ejemplo, Ovidio es un autor bastante conocido en su momento, lo es hoy, y apenas menciona el tema de la homosexualidad, porque es un escritor que no sé si podemos decirlo, que escribe para un público heterosexual, digamos, ¿no? Bueno, aconsejando a las señoras casadas, ¿no?, cómo tienen que ser adúlteras en el matrimonio y demás. Pero bueno, y después, tratando brevemente también el caso de César, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo, Cicerón, por ejemplo, respecto a la conjuración de Catilina, ¿no? Tiene las catilinarias, ¿no?, esos famosos discursos. En uno de ellos, en el segundo, dice sobre Catilina: amaba y era amado por jóvenes varones, quiere decir, ¿no? Y él habla aquí de la palabra de stuprum, ¿no? Hablando de una especie de abuso, ¿no?, del estupro que podía estar cometiendo él, ¿no? Y dice en otra frase: ¿quién no ha tenido un trato íntimo con Catilina, ¿no? Hablando del género masculino, envenenadores, bandidos, asesinos, etc., ¿no? Eh, lo acusa, ¿no?, de cometer actos de traición, de maldad, de criminalidad y de lujuria. No sé si ahí se podría encajar, ¿no?, el tema de las relaciones masculinas, ¿no? Él dice al final, ¿no?, él y todas las personas que participan en la conjuración no las podemos sanar, ¿no? A estas personas no las podemos sanar, ¿no? No es, vamos a decir que hable en general de una enfermedad, ¿no? Pero bueno, él, con todo este conjunto de cuestiones, ¿no?, que rodean a esta gente, la traición, los actos homosexuales, ¿no?, el tema que dice de la lujuria y demás, dice que a estas personas, ¿no?, están en un mundo aparte, ¿no?, negativo, y no se pueden sanar, ¿no? Pero fijaros, hay una referencia en etapa ya Julio-Claudia, en la etapa del emperador Nerón y de Domiciano. Voy a empezar primero por la de Domiciano, aunque es un poco más posterior en el tiempo. Hay Domiciano sufrió una conjuración, ¿no?, una conspiración eh, integrada, ¿no?, entre otras personas, por un tribuno militar, Julio Calváster, ¿no?, y parece que el gobernador a un tal Antonio, gobernador de Germania. Estas dos personas, pues bueno, están inmersas, ¿no?, también parece, en la conspiración, o se les acusa, ¿no? Y estas dos personas, no se sabe si para librarse de la acusación o porque sinceramente era verdad, ¿no?, lo que comentaban, dicen, porque se les dice: vosotros os estabais reuniendo. Y dice: bueno, nosotros nos estábamos reuniendo porque estábamos manteniendo relaciones, básicamente. Y a raíz de eso, a raíz de reconocer esto, automáticamente los absuelven de la acusación, ¿no? Y uno puede pensar, porque son sinceros, ¿no?, y realmente no están implicados y demás, o porque tienen el valor también de indicar, pues somos homosexuales y de alguna forma no serviríamos para este acto, ¿no?, de conspiración. Puede parecer una tontería, ¿no?, esto de no servimos, ¿no?, para trabajar en una conspiración. Pero en etapa de Nerón, anteriormente, ¿no?, poco antes, sabemos que él sufrió dos conspiraciones. De la primera, pues lógicamente se salva, ¿no? Y ahí hay unos relatos de la famosa esclava que al final se ahorca y todo esto, porque al final, bueno, pues canta, ¿no?, sobre el tema de la conjura. Pero en la segunda conspiración, pues sabemos que muere y demás, y al final se suicida, ¿no?, con la ayuda de un esclavo. En la primera conjuración se implica también un tribuno militar, ¿no?, un tal Subrio Flavio. Nos lo cuenta Tácito, ¿no?, en los anales. Y él dice, yo me veo impedido como militar para participar de esta conjura, porque está compuesta íntegramente por effeminatis, por afeminados, ¿no? Él dice: mi condición militar me impide rebajarme a esta situación, ¿no? Y ese tema de las armas, ¿no?, de la virilidad y demás, sí que está muy directamente. Las palabras que él pronuncia tienen muchísimo sentido, porque si bien vamos a ver que en el plano civil, yo a día de hoy tampoco tengo una opinión muy clara sobre qué tratamiento tenía la homosexualidad en Roma, parece que no muy grave. En el ámbito militar, sí.
No vamos a hablar de castigos que implicasen la muerte. En caso de abuso, sí, cuidado, porque en la etapa de, por ejemplo, Mario, ¿no? Es inicios del siglo I a.C., ¿no? El que hace la famosa reforma en el ejército y lo profesionaliza. Él tenía un familiar más joven que era también mando y parece que no estando en el campamento abusó de un chico, un secretario, alguien que tenía ahí un ayudante. Este chico, por pánico, pues bueno, lo acabó, lo mató, ¿no? Estaban en una tienda de campaña o donde fuese y bueno, pues lo mata. Claro, mató a un mando, eso es terrible en el ejército, ¿no? Eso ya directamente desobedecer a un mando ya es terrible, pues quitarle la vida más. Pues Mario, cuando tiene noticia de esto, por jurisdicción, ¿no? En el ámbito militar, la máxima autoridad es la que tiene la jurisdicción. eh, no hace nada contra este chico, contra el asesino, y le perdona y lo alaba por lo que hace, ¿no? Realmente, ¿no? Y en el ejército tenemos Frontino, ¿no? Y diferentes autores que en De Re Militar y dentro del Digesto que se nos habla, ¿no? Es un apartado muy interesante sobre el derecho militar, ¿no? Creo que es el libro, no sé si 48 o 49. Se comenta, ¿no? La ociosidad, el acuartelamiento, el afeminamiento, el acercamiento de los militares a las ciudades son puntos de peligro porque perturban la disciplina militar, ¿no? Todo esto, se dice, es contrario al derecho militar, todo lo que sea contrario a la disciplina, ¿no? Entonces, vemos cómo hay situaciones donde hay personas que parece que están incapacitadas, ¿no? En este sentido, este militar es acusado de estar detrás de una conspiración y dice, no, no, yo soy una persona de armas, ¿no? Y este conjunto de personas son afeminados, yo no puedo, no encajo, ¿no? En esta conjura. No sabemos si era verdad o mentira, pero bueno, parece que también se salva, ¿no? Pero bueno, vamos viendo visiones negativas, ¿no? Catilina, el tema de las conspiraciones, como estas dos personas, ¿no? El gobernador y también el tribuno, reconocen tener relaciones y se ven eximidos de culpa. En la etapa de Nerón lo mismo y claramente el militar se aparta de esas personas, ¿no? Que dice no son cercanas a los hombres de armas. Marcial, en sus epigramas, tiene varios, yo simplemente incluí algunas pinceladas, ¿no? Tiene, por ejemplo, menciones a un tal Sextilio, lo menciona varias veces, lo menciona de una manera jocosa, ¿no? En España podríamos hablar que sería una especie de Lazarillo de Tormes, ¿no? Porque habla de una persona pícara que bebe mucho, dice, cuando no tiene vino lo que hace es beber agua, ¿no? Para emborracharse. Y comenta que, bueno, este pobre hombre pues se dedica a ir a los baños públicos a mirar los cuerpos de las chicas y los chicos, ¿no? Dice, tantas exilianus amat, ¿no? Pero es interesante porque habla de una persona alcohólica, una persona un poco ociosa y que se acerca a los baños, ¿no? Y mira a hombres y mujeres, pero se refiere a él también de una forma cómica, ¿no? Bebe mucho y demás. Y es curioso porque lo mencionan en varios pasajes y en algunos habla de que tiene queridas mujeres, ¿no? Y ahí siempre está la duda de el lector romano cuando veía esto, si normalizaba estos relatos, si tenían un sentido cómico al 100%, si podían importunar. Es una pregunta que yo no sé si tiene una respuesta, la verdad, muy clara, pero es un personaje del que se dice, bueno, pues que tiene atracción por varones, por mujeres, y se habla que contacta con mujeres, ¿no? Pero bueno, también es un hombre un poco de la calle, alcohólico y demás, ¿no? Sigue esta idea un poco negativa, ¿no? Tampoco muy... Después hay una mención muy interesante a un centurión Pudens, que tiene un esclavo en Colpo. Yo no entendía muy bien porque Marcial alaba demasiado a este centurión, porque yo después que trabajé más sobre el tema, hay más pasajes, yo creo que le gustaba realmente, porque es que es literal, en muchos pasajes, pues bueno, le dice unas frases y demás, no es normal, ¿no? Pero habla del centurión y dice que tiene un esclavo y que lo ama y que es una relación de amor, qué bonita relación. Y hay un hecho curioso porque él dice, yo al principio no lo entendía hasta que leí mejor a Catulo, también sobre todo a Catulo. Dice que el esclavo se cortó los cabellos y que él lloró, ¿no? Por esa muestra de entrega. Claro, los romanos, y se ve muy bien ya en la etapa imperial, una vez, bueno, que se expanden y demás, empiezan a recibir una gran cantidad de esclavos
y parece que una válvula de escape, entre comillas, para permitir esas relaciones, ¿no?, entre hombres, vendría a través de la relación entre ciudadanos romanos, ¿no?, varones, y esclavos, a veces libertos, ¿no? Pero bueno, no romanos, jovencitos con melena larga, porque por lo visto era un signo de seducción. Y este chico, este esclavo en colpo, al cortarse el cabello, estaba un poco diciendo que se privaba del resto de hombres, ¿no? Pero bueno, hablábamos, se deshacen elogios a esta relación. Una relación de un hombre, un varón, con un esclavo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no la tenemos que, ni podemos equiparar aquí. Bueno, hay gente de romano, pues lo tenemos bastante claro, no son personas y se utilizan literalmente los esclavos. Pero es curioso porque hay una mención de Séneca en sus controversias, creo que es el libro cuarto, lo tengo aquí si luego gente pregunta, 4.10, lo quise apuntar por si acaso. Él, bueno, pues hablando, ¿no? No sé qué, está relatando un tema de, bueno, un liberto que se le acusa de haber mantenido relaciones con su patrono, su antiguo amo, ¿no? Haber sido esclavo. Y bueno, pues se le acusa de acto impúdico, de haberse comportado como una mujer, ¿no? Haber tenido sexo pasivo, vamos a decirlo así, con esta persona. Y el abogado, ¿no?, Quinto Aterio, un tal Quinto Aterio que menciona Séneca, dice, la impudicia es un crimen en un ingenuo, ¿no?, un libre, una necesidad en un servo, ¿no?, en un siervo, en un esclavo, y un oficio en un liberto. No es que esté recitando la ley, pero parece que está comentando lo que es costumbre. Realmente es como cuando Cicerón, en un contexto por supuesto muy diferente, habla de las crucifixiones que ordena Verres en Sicilia, ¿no? Y habla, pues, aplicar la crucifixión en un esclavo es justo, en un liberto menos y en un ciudadano es un crimen, no. Va en ese sentido, pero es su opinión, ¿no? Y un poco seguramente recoge el clima, ¿no?, de opinión general, ¿no? Hablando un poco, bueno, pues que estas personas, siendo esclavas, lógicamente están al servicio, aquí parece que literalmente, con el amo, y al llegar a ser libertos, ese servicio se mantiene, ¿no? Y un poco aparta, por eso igual ese relato que tiene Marcial sobre el centurión se inscribe en esto, ¿no? En esa relación material que puede tener el amo con el esclavo. Aunque bueno, yo veo que es un poco osado también porque habla de amor realmente, Marcial, ¿no? En el caso de Séneca y el abogado del liberto dice, bueno, pues esto es costumbre, ¿no? Siendo esclavo lo haría y ahora pues también. Pero bueno, que queda ahí un poco la cuestión, ¿no? Por eso, por ejemplo, no podemos decir en el caso de del centurión que haya una bisexualidad, no podemos contemplarlo así, porque los romanos no ven, no son todo personas, ¿no? El esclavo es un esclavo, ¿no? No, yo creo, ¿no? Yo lo veo así, no podemos hablar como hablaríamos hoy, pues el centurión es bisexual. ¿Por qué? Porque además digo esto, ¿no? No os lo había comentado. Marcial, que habla mucho de encolpo, perdón, de pudente, pudens, el centurión, nos dice que se termina casando con una mujer. Y otra vez, alaba el matrimonio casto y demás. Él, en la misma obra, habla de la misma persona, un centurión, que ama a un esclavo y que se casa con una mujer. Y parece que los separa uno y otro. Y no parece que sea un personaje, sino que es una persona real, ¿no?, de la vida en Roma y que era cercana y conocida por Marcial, porque la cita, vamos, de manera recurrente. Yo creo que hasta 6 o 7 veces, aparte de las 2 o 3 que la cita en relación a esta relación con el esclavo, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos presente. Es curiosa la figura del centurión, porque hay polémica en un pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, Lucas y Marcos, siempre me equivoco. Uno es Lucas y el otro puede ser Marcos o Mateo, no recuerdo muy bien. Cuando Jesús llega a Cafarnaún, lo reciben los judíos y le dicen, mira Jesús, tenemos aquí a un centurión romano que ha hecho mucho por nosotros, nos construyó la sinagoga y demás, y es muy creyente, y tiene a su esclavo enfermo en casa, a ver si puedes acudir.
que mucha gente cuando dices la frase esta que todos escuchábamos en la misa, donde sea, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Y creo que hay hasta curas que dicen sanarme. Es sanarle al esclavo. Y en la mención de, es que es Marcos y Lucas y Marcos puede ser, o Mateo, ahora no lo recuerdo bien. Hablan del esclavo querido, ¿no? Es que es muy interesante la mención de Marcial sobre el centurión y la relación con el esclavo, aunque luego sí que es verdad que se casa, y el relato en el Nuevo Testamento, ¿no? Que no tiene por qué ser irreal. Lo que sí que hay es polémica en cuanto a cómo se interpreta, si era un simple esclavo y qué. Pero bueno, parece que ese centurión estaba solo y vivía con el esclavo y lo quería bastante. Por ejemplo, en el norte de España, la Legio Séptima Gémina en León, la ciudad de León, que nace muy cerca, ¿no? Frente a las montañas donde yo vivo, ¿no? En Asturias, se instala para un poco mantener la paz frente a los astures, ¿no? Y los cántabros. Y bueno, pues ahí, como muchas ciudades en España, Zaragoza también, que tiene el trazado cardo-y-decumano, ¿no? Nace siendo un campamento, acaba siendo ciudad y demás. Pero desde hace unas décadas se están encontrando bueno, epígrafes funerarios de soldados y de centuriones, ¿no? Que dedican el epitafio a esclavos, porque parece que es lo único que tienen con lo que viven. Es curioso, es gente como que no hizo vida, no se casó, ¿no? La figura del centurión es curiosa, porque aparte es muy odiada en el ejército. Cuando se rebelan después de morir Augusto las tropas en Germania, por lo primero que van es a por los centuriones, y en una legión los matan a todos y los lanzan al agua, ¿no? Hablan de los varetazos que recibían con esa vara, ¿no? De vid, ¿no? De centurión, que realmente era muy necesario para mantener la disciplina dentro del ejército, ¿no? Y había bastantes a lo largo de la legión. Bueno, vamos viendo un poco esto, pasando a... Voy a beber un poquito de agua. Hoy estoy mejor, pero estos días de atrás, aunque no lo parezca, no tenía voz. Digo, no sé si podré dar la charla, no sé por qué me entró una gripe, pero hoy estoy bastante mejor. Hablando de Julio César, ¿no? Antes de entrar ya a la Lex Scantinia. Bueno, es un caso porque es conocido, bueno, conocido. Yo hasta hace unos años no lo conocía, ¿no? Pero no sé si fue al leer a Adrian Goldsworthy o qué, pero bueno, al final acabé conociendo este relato, esta embajada a César cuando tiene 20 años, ¿no? Lo lleva, ¿no? El Senado, los jóvenes patricios a veces los hacían participar en misiones diplomáticas o iban con mandos, ¿no? Y demás. Bueno, Cicerón dice, ¿no? Cuando era niño iba con mi padre al Senado para aprender ya, ¿no? Pues en la ya etapa adulta, ¿no? Pues ya tenían que ir aprendiendo el tema diplomático y militar, ¿no? Y político. Él va en una embajada, ¿no? que se establece a visitar al rey de Bitinia, Nicómedes, un señor, debía ser anciano, ¿no? Porque parece que murió poco después. Y parece que estando de visita mantuvo relaciones con este hombre. Es que es lo que hay que decir porque es lo que dicen las fuentes. Y además fueron unas relaciones donde él actuó como si fuese una mujer, ¿no? En la cama, diríamos realmente, porque es que fue así. Porque los cánticos, bueno, vamos a hablar un poco brevemente de todo esto, las acusaciones directas de Cicerón y demás, van en este sentido, ¿no? De que él fue sometido por el rey de Bitinia, ¿no? Él hace el viaje, además, fijaros que poco después, con 25 años, en otro viaje a Grecia, lo secuestran y tienen que pagar un rescate, él vuelve, ¿no? Y al final crucifica a los piratas que lo habían secuestrado, pero bueno, en este viaje vuelve, bueno, y parece que surge ese rumor, ¿no? De que, bueno, tuvo relaciones con este hombre, ¿no? Suetonio ya nos habla de ello. Años después, César defiende en el Senado por, no recuerdo muy bien qué causa, a la hija de Nicómedes, una tal Nisa, ¿no? Lo tengo aquí. Algo le ocurre, ¿no? Él la defiende, ¿no? Hace valer su palabra, ¿no? Como romano ante el Senado en favor de ella. De ella y de algunos miembros, ¿no? del reino, ¿no? Algunos individuos, ¿no? de Bitinia. Y él parece que en un momento pues comenta, yo es que le debo mucho a ese rey, no se portó muy bien conmigo y demás, ¿no? Un tipo, una expresión así. Y Cicerón le dice él a César, ¿no? Delante de todo el Senado, deja eso, por favor, que ya se sabe lo que él te dio y lo que tú le diste, ¿no? Esto lo relata Suetonio, ¿eh? Suetonio dice que un tal Licinio Calvo, ¿no? En uno de sus versos, dice, todo lo que un día tuvo Bitinia,
y el amante de César, ¿no? Dion Casio, no es Suetonio, es otra persona, ¿no? Una obra enorme. También incide al respecto, porque él dice que a lo largo de la vida de César a él le molestaban muchísimo dos cosas. La calvicie, que trataba de tapar, ¿no? Con esa, después con la corona, creo que de hojas de roble, no de laurel, ¿no? Y, el rumor de la relación con el rey de Bitinia, ¿no? E incluso, esta es de Suetonio, creo, porque es Dion Casio el que comenta que eso le molestó toda la vida, ¿no? El rumor. Pero Suetonio, ¿no? En Julio César, ¿no? En el 49, creo que es, dice que cuando César vuelve de terminar la guerra civil, en el desfile triunfal en Roma, que es un momento desinhibido, ¿no? En el que las tropas, bueno, pues incluso beben, ¿no? Van desarmadas y demás, van, bueno, pues cantando, ¿no? Relatando así cánticos que suelen ser mofas al mando, pero es un día como si fuesen las Saturnales en el que todo se permite. Ese día, ¿no? Del triunfo parece que le cantaban a César, ¿no? Algo así como tú sometiste a la Galia, ¿no? Y Bitinia, el reino de Bitinia te sometió a ti, ¿no? Pero hablan de esa sumisión, ¿no? Que fue sometido y demás. También, ¿no? No solamente que sea una relación homosexual, sino que él cumple como un rol femenino, ¿no? En esa relación de ser sometido por el rey. Otra vez, lo mismo, no sabemos hasta qué punto únicamente se habla de que sea una relación o que específicamente hablemos de la disposición. Yo creo que es en general, ¿no? La propia relación, y lo otro es incidir al respecto, pero bueno, es en general la relación. Pero bueno, otro ejemplo de visión negativa y para, ¿no? Que mejor que ver la preocupación de César toda su vida en torno a esto. Pero preocupación y nada más, porque nadie quiso procesar a César. Hace poco que estaba trabajando un tema sobre el derecho fequial y César en la Galia, ¿no? El tema del protocolo de la guerra, los crímenes de guerra. Él, bueno, también le tenía muchas ganas, evidentemente, pero él durante la Galia extermina a los helvecios y luego a un pueblo de germanos que estaba en tregua con César y fue a parlamentar con él. Fueron unos ancianos porque unos jóvenes jinetes germanos habían increpado a la caballería de César. Bueno, fueron a parlamentar con César y César, aprovechando que estaba un poco desguarnecido el campamento germano, lo masacró, fue con la tropa y lo exterminó en una tregua. Y en Roma lo querían procesar, ¿no? Fijaros. Bueno, no es equiparable, pero bueno, hay intentos a veces, ¿no? De procesar a personajes públicos, ¿no? Por diferentes cuestiones. Y en este caso el rumor estuvo toda su vida, ¿no? En torno a César, pero no ocurrió nada al respecto, ni tenemos ninguna referencia, ¿no? Bueno, la visión, ¿no? Un poco a nivel social. Tampoco es que sea muy extensa, ¿no? Porque como decimos, si nos vamos a la poesía, Catulo tiene mucho, ¿no? Un relato totalmente homosexual. Realmente, yo cuando estuve trabajando sobre su obra, aparte que era un hombre que odiaba a las mujeres, básicamente, porque les da un trato increíblemente asqueroso, ¿no? Solo hablaba de relaciones homosexuales, muchas veces asociando a esos varones romanos con los libertos, ¿no? Porque hay mucho nombre, iba a decir apellido, mucho nombre extranjero, ¿no? Y por ahí esa vía igual, ¿no? No se suele hablar de dos adultos varones romanos, por lo menos, ¿no? No lo recuerdo. Por ejemplo, Juvenal en sus sátiras apenas habla de la homosexualidad y cuando la trata dice, uy, ese vicio, ¿no? Griego, ¿no? Esa cuestión. Y es un relato totalmente, prácticamente heterosexual. Ovidio, en El arte de amar, que hace poco estuve trabajando sobre la mujer en ello, no hay una única mención realmente sobre, que no lo voy a citar porque es muy ordinaria. Pero bueno, pasando al ámbito ya estrictamente legal, tampoco es que nos vayamos a demorar aquí mucho tiempo porque es que hay muy pocas menciones, pero son interesantes, ¿eh? Simplemente voy a relatar así inicialmente unas frases de Sexto Empírico, ¿no? De en torno al siglo III, 2, 3 después de Cristo. Él era un médico y filósofo, ¿no? Él tiene una obra, ¿no? Pirrón, donde en una parte de la misma, él trata de hacer una comparación entre las costumbres de los romanos con respecto a otros pueblos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él dice, en relación a los persas, que sí la permitían, y parece que él dice que la mantenían como una costumbre muy extendida, dice, la homosexualidad estaba prohibida por ley por los romanos, ¿no? Es una mención bastante explícita en este sentido.
él sigue, ¿no? Y dice, los romanos prohibían el adulterio, perdón, que no estaba, prohíben el adulterio al contrario que los masagetas, ¿no? Otro pueblo. Los persas acuden al incesto que está prohibido por los romanos. Fijaros, habla de la homosexualidad, el adulterio y el incesto, ¿no? En esa valoración negativa, ¿no? Sí que es verdad que del adulterio tenemos esa lex Julia de adulteris, ¿no? Y bueno, temas y demás. Pero bueno, ya empieza, tenemos una mención específica que dice la homosexualidad está penada por los romanos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver ahora, cuando veamos las referencias a la lex escantinia, que está muy relacionada con la relación entre hombres, ¿no? En esas menciones que son escuetas pero muy esclarecedoras, es una ley muy laxa, o si no, realmente no se aplica. Las menciones que hay son de mofa, se comenta, ¿no? Realmente un poco, ¿no? No se aplica, hay quejas a que no se está aplicando. Va a ser muy curioso cuando veamos muy brevemente el aspecto procesal. Parece que el trámite se incluía dentro de un procedimiento formulario, ¿no? Porque hay una referencia ahí tipo apud iudicem, ¿no? Una referencia a un juez, ¿no? Un iudex unox y demás, ¿no? Y bueno, un poco, en fin, ¿no? No parece que hubiese una cuestión específica o que se incluyese, se debate incluso que, bueno, que se incluirían estos procesos dentro de la cuestión de vi y demás, bueno, en fin. Nosotros vamos a ver qué referencias hay en torno a la lex escantinia. Son en concreto 7. Las 2 primeras vienen de parte de Cicerón, ¿no? Realmente bueno, hay una correspondencia, ¿no? De Quelio Rufo, ¿no? Con él. Y bueno, en 2 cartas diferentes menciona la ley. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Dice, pretenden acusarme bajo la lex escantinia, ¿no? La ley escantinia, pero frente a dicha acusación nada se me puede objetar. Una primera mención. Bueno, lo acusa, ¿no? El censor Apio Claudio Pulcher, ¿no? Y él dice, es más, yo pretendo acusar, ¿no? Quiero acusar de lo mismo a la persona que me está acusando. Incluso parece que están hasta jugando un poco, ¿no? Lanzándose la pelota de una acusación. No le da mucho valor, porque en otra referencia a la ley le dice a Cicerón, le anima, bueno, te animo a que vengas al juicio, ¿no? Un poco para entretenerte, ¿no? Para pasarlo bien. Es en esa segunda mención, aunque lo veremos más adelante, ¿no? Legis scantiniae iudicum apud iudicum, drusum fieri, ¿no? Que es vamos a un proceso en el que va a ser juez druso, ¿no? La segunda mención, ahí es donde dice, aunque luego me centraré en el tema apud iudicum, ¿no? Que es muy interesante. Ahí es donde comenta nuevamente, menciona la ley, segunda referencia que tenemos. Esto es el año 50, antes de Cristo, que no lo había comentado, creo. Y es totalmente de mofa, ¿no? Y bueno, se me acusa de esto. Se equivocan, ¿no? Nada se me puede objetar al respecto. Y en la siguiente mención, ¿cómo no vienes a divertirte, ¿no? A ver cómo es el procedimiento, ¿no? Realmente, pues no le preocupa mucho. La tercera mención en el tiempo, ¿no? Entre los siglos I o II después de Cristo, está inserta en la obra de Juvenal, ¿no? En las sátiras de Juvenal, y es la más importante que vamos a encontrar, pero es muy esclarecedora, ¿no? La voy a leer, la tengo aquí escrita, espero entender mi letra, ¿no? Dice, ¿no? Relatando Juvenal, dice, Laronia no pudo contenerse ante el clamor de un individuo de estos que gritaba con la faz hosca. Dice, ¿dónde estás ahora, Ley Julia? ¿Te has dormido? ¿No? Laronia era una chica que parece que era prostituta y entonces pues aparece un hombre por ahí, ¿no? Y le recrimina, ¿no? En torno a la Lex Julia, ley Julia que debía ser de adulterio, ¿no? Aunque bueno, ella era prostituta y no específicamente tuviese que ser señalada en virtud de esa ley, bueno, igual un poco en relación a la castidad, ¿no? Respuesta abierta, ¿no? Ella sí participa de la descomposición de una familia, en tanto que, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero bueno, parece que esa Lex Julia, o ley Julia, ¿no? Es la ley Julia de adulterio, ¿no? Y la aronia, ¿no? Dice Juvenal, ¿no? Le dijo con risita de conejo, no sé cómo será esa risita, pero bueno, le dice, felices nuestros tiempos que te oponen a las corrompidas costumbres actuales. Roma puede recuperar su vergüenza. Nos ha caído del cielo un tercer Catón, ¿no? Dice tú, bueno, eres un ejemplo de castidad increíble. Ahora viene la puñalada, ¿no? A continuación dice, dime, sin embargo, ¿dónde compras estos untos perfumados que te aplicas en el cuello peludo? No tengas reparos
en indicarme el dueño de la tienda. Un primer dato ya ahí. Yo, por ejemplo, cuando estaba un poco analizando la poesía de Catulo, ¿no? Un rasgo muy particular de muchos homosexuales era tanto la depilación, ¿no? Se metían mucho con el tema de la depilación, era de mofa, como el empleo, la utilización de perfumes, ¿no? Y aquí habla, ya dice, tú estás perfumado, ¿no? Llevas un perfume, ¿no? Dice, y si aquí se zarandean las leyes y el derecho, antes que cualquier otra, cítese la ley escantinia. Es que más claro que esto no va a ser. Lo digo porque hay gente que incluso, lo vamos a ver después, que asocia muy específicamente la ley simplemente a la pederastia. Y, por ejemplo, Eva Cantarella, que es una mujer que siempre tiene un discurso muy equilibrado, ¿no? Porque no sé, si a veces no hay mucha información, tampoco vamos a tratar de sacar aquí una teoría, ¿no? Ella comenta, bueno, en todo caso, pues igual los casos de pederastia se incluirían dentro de la ley, que bueno, tampoco, porque bueno, hay referencias de Séneca, de el mismo Quinto Aterio, el abogado de este liberto, diciendo, bueno, él tiene relaciones con jóvenes y demás. Dice, pero bueno, aunque tiene esa y otras faltas, tiene otras muchas virtudes, ¿no? Y lo dice en público. Por eso es un tema un poco delicado el tema de las relaciones y la edad. Pero bueno, dice, continúa, ¿no? Tras citar la ley. Tú mira, en primer lugar, a los hombres y escrútalos. Son peores que nosotras, pero les defiende su número. Constituyen falanges cerradas, los ombligos de sus escudos se tocan. Dice, a ver, la traducción aquí, moles, ¿no? Moles es suave, ¿no? Suave, afeminado. La traducción es marica, ¿no? Pero bueno, podemos decir afeminado y demás. Bueno, es magna, ¿cómo es? Magna concordia intermoles, ¿no? Algo así, gran concordia entre los moles, ¿no? Entre los maricas, moles, ¿no? Pongo la traducción, el latín, hay una gran concordia. Las mujeres no ofrecen casos tan detestables. No sabemos quiénes son estas personas, no quiénes son, pero dice, ni Mevia, la Meacluvia, ni Flora acátula. Y continúa, nos habla de un tal Hispón. Dice, Hispón se entrega a los jóvenes, habla de jóvenes varones, en uno y otro exceso, ¿no? Se entiende. Pero habla de la globalidad. Aquí está hablando de la lex, ¿no? Cita un rasgo de afeminamiento, el empleo de lo que es el perfume, cita el monopolio masculino de la justicia, ¿no? Cita una ley relacionada al respecto, la ley escantinia, y comenta que esa ley no se está aplicando, ¿no? Porque dice después, es que nosotras armamos pleitos, conocemos el derecho civil, ¿no? Porque es que hay gente que hoy en día incluso sigue insistiendo en que pudiese haber una cuestión específica, ¿no? Civil. O removemos vuestros foros, ¿no? Con cualquier estrépito, ¿no? Ella está describiendo, se habló de la Lex Iulia, ¿no? Se le recrimina, ¿no? En torno a la Lex Iulia de Adulteris, y ella le habla a este individuo, ¿no? A este varón, sobre la Lex Scantinia, pero no de una forma séptica. Habla de relaciones entre varones, como decimos, rasgos de afeminamiento, roles, ¿no? Esta referencia, ¿no? Que acabamos de ver en Juvenal, ¿no? Es la más importante realmente y la que más información nos da en relación a la Lex Scantinia, porque Lex de la que por otra parte sabemos poco más, ¿no? Sí es interesante ver cómo en un mismo texto, esto es muy importante, separadamente se habla de la Lex Iulia de Adulteris y de la Lex Scantinia, porque incluso hay quien quiere un poco defender que en todo caso la Lex Iulia de Adulteris estaría un poco inmersa en estas cuestiones. Bueno, es que un poco un cajón desastre, ¿no? Pero bueno, el caso es que aparecen separadamente, ¿no? Y bueno, se indica de una y otra parte sobre qué trabajaría en la ley, ¿no? En el caso de la prostituta, no directamente, no, nadie la va a procesar en virtud de la ley Iulia, ¿no? De Adulteris, pero suponemos que se relaciona, ¿no? Como decíamos, el ambiente, ¿no? Participa de la descomposición familiar, ¿no? No hay que olvidar que la ley Julia nace en una época en la que se pretende revigorizarla demográficamente, ¿no? Roma, ¿no? Y por eso pues se trata un poco de contener, ¿no? El núcleo familiar, ¿no?
y todo lo que conocemos, ¿no? Y los alumnos que estáis estudiando sobre el tema de la cómo se pena a las personas que no se casan en el ámbito de la sucesión, ¿no? Las que se casan pero no tienen hijos también, ¿no? Siempre aplicamos, ¿no?, sobre el dinero y siempre eso siempre hace que se responda positivamente, ¿no? Las mujeres, las pobres, se divorciaban y a los 6 meses se tenían que casar, ¿no? Si quedaban viudas al año. Bueno, pues en este contexto, ¿no?, se inscribe el tema, ¿no? Bueno, pero conclusiones, ¿no? Por lo menos en relación a la mención de Juvenal, ¿no? La aronia y este señor que ella jocosamente llama el tercer Catón, ¿no? Bueno, pues que la Alexis Cantinia actuaría sobre relaciones homosexuales, ¿no? Y bueno, pues si vemos el caso de Hispón, ese señor que dice que cumple ambos roles, ¿no? Pues indicaría que sería esto nos vendría a decir que la ley actuaría globalmente sobre la relación homosexual entre, entre varones, ¿no? Porque también hay un debate sobre el rol y todas estas cuestiones, ¿no? Entre varones, realmente. Luego tengo que advertir que hay otras menciones, pero son un poco más extrañas, ¿no? Sí que tenemos por aquí, bueno, tenía por aquí una mención a, bueno, creo, ¿no? Hay una siguiente mención de la etapa de Suetonio, la tenía por aquí, pero bueno, hay una mención de la etapa de Suetonio, vamos, de Suetonio, quiero decir, de la etapa de Domiciano, que recoge Suetonio, y él dice, hablando un poco de lo que es la revigorización, ¿no? Esa etapa en la que Domiciano quiere poner al día la actividad judicial, dice, el emperador procesó a gran número de equites, ¿no?, de caballeros y de individuos del orden senatorial, ¿no?, del orden equite y senatorial, en virtud de la lex Scantinia, ¿no? Otra referencia a la lex relacionándola con varones, con hombres, ¿no? Sí, la tenía realmente por aquí. Hay más menciones, ¿no? Por ahí, me hice un lío con los papeles porque, claro, de memoria no es esta, por aquí las tengo. Pero son ya más vagas, ¿no? Por ejemplo, Tertuliano, que ya es un autor cristiano, ¿no? Esto tenemos que tenerlo también presente entre los siglos, a caballo entre los siglos II y III. Tiene una mención un poco extraña porque él habla, ¿no? Dice, el obispo digamista, ¿no?, que aplique la bigamia, ¿no?, estar con dos parejas, deberá temer la lex Scantinia. Bueno, entendiendo, suponemos que la segunda pareja sea un hombre entonces, ¿no? Pero bueno, es una mención un poco ahí ambigua, ¿no? Pero bueno, menciona la lex Scantinia. Ausonio, ya en el siglo IV, dice, el jurista que tiene una esposa adúltera es conocedor de que habrá de acudir a la lex Papia y no a la lex Iulia. Esto debe ser un poco irónico porque en todo caso la lex Papia es posterior, es del siglo IX, perdón, del año 9 después de Cristo. La lex Iulia de adulteris del 18 antes de Cristo es el núcleo principal de la norma y la lex Papia un poco matiza y cuestiones matrimoniales, pero bueno, es ironía, ¿no? ¿Por qué lo sabemos, no? En realidad tendría que acudir a la lex Iulia de adulteris, porque él dice, siendo el jurisconsulto un semivir, ¿no?, en latín, ¿no?, un semihombre, ¿no?, un afeminado, elegirá antes la lex Titia en vez de la lex Scantinia. Lex Titia, que la única que conocemos es del 43 antes de Cristo, que bueno, que introduce un poco el segundo triunvirato, ¿no? Nada tiene que ver, ¿no? Pero habla, ¿no?, de un semivir, ¿no?, un semihombre, y cómo debe acudir, aunque dice irónicamente, a la lex Titia, no porque está relacionada con un triunvirato, ¿no?, pero es un juego de ironía, tiene que acudir a la lex Scantinia, ¿no? Después hay una referencia un poco rara también en Prudencio, el siglo V, dice, es aconsejable citar a los reos la ley para que conozcan cómo las falaces amenazas de la lex Iulia harán expiar sus delitos. En cambio, si conociesen la lex Scantinia, sabrían que son dignos de ir a la cárcel, ¿no? Bueno, en fin, son referencias que tenemos, pero bueno, por lo menos nos permiten hablar de una ley que existe, ¿no?, y que se reconoce a lo largo del tiempo. Otra cosa es cómo se aplicaba. Y parece que se aplicaba poco, porque vamos a pasar ahora brevemente, bueno, y con la aronia se vio perfectamente, ¿no?, cuando en el relato de Juvenal lo vimos perfectamente.
Vamos a pasar brevemente a hablar un poco de lo que es la etapa del cristianismo, porque nos interesa mucho lo que dice Pablo, ¿no? En esos 4 viajes famosos que hace, en sus cartas, ¿no? La carta a los romanos, del 1 al 24 a 27, ¿no? Más o menos, él dice, fijaros, por lo cual, él se refiere a los paganos, tanto en Grecia, él sabéis que se mueve mucho por Anatolia, por Turquía, Siria y sobre todo por Grecia, ¿no? Y después ya va a Roma al último viaje, hasta que, bueno, lo matan, ¿no? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de los hombres, ¿no? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, unos hombres, como digo, no, unos con otros, ¿no? Él lo que está un poco describiendo es la situación en directo, ¿no? En su época a ver, seguramente un poco exagerada, la verdad. Pero bueno, él describe, no tenemos que entender, no tenemos que pensar que Pablo está mintiendo, ¿no? Él está describiendo, bueno, pues actos de homosexualidad entre los paganos, ¿no? Y bueno, de manera libre, ¿no? Y sin parece mucha complicación, ¿no? Que eso fuese generalizado, pues ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la obra básicamente conservamos 2 obras de la literatura, ¿no? Novelas romanas, el Satiricón de Petronio, que sí que tiene más contenido homosexual, y la obra de Apuleyo, ¿no? El Asno de Oro, ¿no? O las Metamorfosis, y allí prácticamente son mínimas las menciones. Es el entorno de Grecia, además, que lo que hace Apuleyo en el relato es, porque sabemos que es un relato que yo os recomiendo, si no lo leísteis, el personaje se convierte, Lucio, ¿no? En un burro, pero conserva el raciocinio de un hombre. Y bueno, un poco describe, no sé si su peripecia literalmente, pero sabemos que el escritor estuvo en Grecia, incluso en Roma y demás, ¿no? Vivía en el norte de África y apenas menciona. Hay una mención, recuerdo, habla de una especie de bandidos, medio brujos y demás, ¿no? Un poco una cuestión fantástica que aparecen, ¿no? Son como orientales y aparecen en una casa y hacen como una fiesta y demás y raptan creo que el burro y demás y comenta que cometen actos homosexuales y demás, algo así, no recuerdo muy bien, pero es una mención muy, 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 muy escueta, ¿no? Y Pablo se mueve por la zona de Grecia también, ¿no? Pero bueno, denuncia, ¿no? Denuncia que los romanos pues tienen entre ellos, ¿no? Relaciones, ¿no? Los varones con impunidad. Y eso es algo que es Laronia, que sea un personaje, comenta en las sátiras de Juvenal. Poco a poco la cosa irá cambiando, muy, muy poco a poco. Sabemos el trámite, ¿no? Primero Roma directamente ignora a los cristianos, luego tenemos a Plinio escribiéndole a Adriano, ¿qué hago con los cristianos? ¿No? Casi no sabe describirlos. Le dice al emperador, ¿conoce usted más casos, ¿no? Más jurisprudencia? ¿Cómo se han de tratar? Dice, porque es que no buscan sus máximas son no pelearse con nadie, amar al prójimo, no robar y demás, pero no aceptan el culto imperial, ¿no? Y entonces, no, pero poco después él mismo, cuando estaba con el tema de la crucifixión, dice, bueno, crucifiqué a un conjunto de cristianos, los que tenían ciudadanía romana no los crucifiqué, que bueno, ahí vemos un ejemplo de que sí podían ser crucificados los ciudadanos, lo que pasa que optó por no hacerlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco irán siendo perseguidos con mayor intensidad y luego la situación cambia, ¿no? El Estado adopta, ¿no? La religión. Y cuando ya el cristianismo está penetrando en las instituciones romanas y demás, ¿no? Y la doctrina, la propia legislación cambia, ¿no? Por ejemplo, el Código Teodosiano, ¿no? Plantea ya en el 390 después de Cristo, dice, aquellos hombres que utilicen su cuerpo en la posición de una mujer con respecto a otros hombres deberán ser quemados, además en sesión pública. Fijaros el cambio tan grande, ¿no? Realmente, de los relatos de César, que se había sido medio la esposa, ¿no? Del Nicómedes y demás, ¿no? Y cómo cambió la situación en el 390
el hombre que use su cuerpo cual si fuese una mujer con respecto a otro hombre, quemado, ¿no?, en la pira en sesión pública, para carácter encima además ejemplarizante, por supuesto, ¿no? Bueno, un poco el cambio, ¿no? Para que viésemos un poco, esto es una visión así general, cómo cambia, ¿no?, la situación y cómo describe realmente Pablo que, bueno, aunque él pueda exagerarlo, ¿no?, porque trate de mostrar una práctica generalizada, ¿no?, pero bueno, habla de que hay relaciones homosexuales y parece que ciertamente permitidas, ¿no?, porque no se actúa sobre ellas, ¿no? A pesar de que nos comentase ¿no?, el médico y filósofo, que el derecho romano actuaba, ¿no? Bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Porque esa lex Scantinia, ahí está, vamos a ver un poco cuándo nace, qué tiene que ver con el tema de la teoría pederástica, ¿no? Hay autores, ¿no?, que defienden que la lex Scantinia habría servido específicamente para procesar a individuos que hubiesen cometido actos de pederastia, ¿no? Gray Fou, ¿no?, perdonad mi pronunciación, lo defiende. Cantarella, no, ella siempre que es una persona muy equilibrada, ¿no? Dice, porque si no sabes, mejor no. En todo caso, posiblemente o podría, ¿no?, haberse incluido como un supuesto dentro de la lex Scantinia, ¿no? En todo caso, ¿no? Amy Richlich, ¿no?, o más o menos, no sé pronunciar bien, ¿no? Él, por ejemplo, dice que bueno, que los griegos y los romanos que eran permisivos al respecto, ¿no? Así que todo lo contrario. El tema del castigo de la pederastia. Y vuelvo a recordar que lo pasé un poco por alto antes, habla un poco de memoria, pero en Séneca, en Controversias 4, lo que sea, no recuerdo ahora, 4.6, no lo tengo por ahí, él cuando está hablando de ese liberto que es procesado por mantener una relación con su patrono, ¿no?, antiguo amo, ¿no?, había sido esclavo, de forma pasiva, ¿no?, un acto con impudicia, tenemos al quinto Aterio, ¿no?, al abogado que dice, bueno, es un deber, un oficio, todo esto que habíamos dicho, un crimen para un hombre libre, ¿no?, actuar como cual si fuese una mujer, ¿no?, con respecto a un hombre, vamos a decir. Esto comenta Séneca sobre el mismo abogado. Dice, bueno, él dice algo que tenía como relaciones, ¿no?, contactos con, bueno, es desagradable decirlo, pero sí, medio con niños, ¿no? Y bueno, pero lo dice, ¿no?, como diciendo, y tiene esa pequeña falta. Pero claro, estos y otros defectos pues se compensan con otras muchas virtudes que tiene. Él le da, como si dijésemos hoy en día, nombre y apellidos a una persona y dice, bueno, qué comportamiento puede tener, pero no sería algo tan horrendo, ¿no?, si realmente lo comenta. Pero poco a poco eso puede que fuese cambiando porque ya, y lo vemos en el digesto, se dice, ¿no?, el puer, ¿no?, la persona que cometa estupro contra un niño, ¿no?, será ejecutada, ¿no?, literalmente. Lo comenta, lo tenía por aquí, pero bueno, el digesto 47.11.2 lo dice, ¿no? Ya con el correr del tiempo veis que la experiencia cristiana va corrigiendo algunas cuestiones, ¿no?, y endureciendo sobre todo la relevancia penal, ¿no?, dando mayor relevancia penal a determinadas situaciones, como puede ser el abuso sobre un niño o la propia relación de un hombre con otro hombre, siendo el primero, actuando el primero, cual si fuese una mujer, ¿no?, con respecto a otro hombre, dice el Código Teodosiano, ¿no? Bueno, hay varios autores, ¿no?, que tienen diferentes opiniones, pero bueno, ¿de dónde viene esta idea de que la lex Scantinia persigue la pederastia, ¿no? Pues Valerio Máximo cuenta que en el 226 a.C., un edil, ¿no?, curul, Marco Claudio Marcelo, acusa, ¿no?, a un tal Scantinio Capitolino de haber pretendido abusar de un niño, ¿no? Scantinio Capitolino. Esto sí que es verdad que nos lo dicen. Plutarco habla también del hecho y dice que esta persona, ¿no?, al final fue castigada a pagar una multa bastante elevada, ¿no? El nombre está ahí, ¿no? Scantinio Capitolino. ¿Cómo se cierra al final esta teoría? Se dice, bueno, generaciones más tarde, la gens Scantinia, para limpiar un poco el honor de la familia,
habría introducido la Lex Scantinia. Se habla del 140. Estos hechos ocurren en el 226 a.C. Y esta Lex se dice a través de la gens Scantinia, ¿no? Por limpiar el honor de la familia, se dice que había introducido la ley en el 149 a.C. La teoría se basa en otra mención que hay muy escueta de Cicerón. Realmente es una palabra, ¿no?, que se trata un poco de reconstruir para asociar a Escantinio, pero bueno, se habla de la introducción de una ley de parte de los propios descendientes de Escantinio. Por ejemplo, Cantarella dice, es muy raro que una ley lleve el nombre del verdugo, ¿no? Quiero decir, y suele llevar el nombre de la persona que la promueve, ¿no? O las personas, por ejemplo, si eran tribunos, pues 2 y demás, bueno, en fin, ¿no? Nombres según, pero no, realmente no podemos decir más al respecto. En todo caso, pues se podría plantear que en origen pudiese haber sido así, pero por lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el relato de Juvenal, se nos habla muy claramente. Ellos son peores que nosotras, ¿no? El Hispón está con jóvenes en uno y otro vicio, ¿no? Actuando de una y otra forma. Habla de esta persona a la que le recrimina, ¿no? Porque están como lanzando dardos a través de una ley y otra. Dice, usas perfume, demás, ¿no? Todo esto. Se está penando la relación entre hombres. El semivir, lo acabamos de ver, ¿no? Este señor dice, si es un semivir, se le relaciona con la lex Scantinia, ¿no? Un semihombre, tal cual. Que en origen surgiese en relación al abuso sobre un menor, quién sabe. Yo, por lo que estudié, la visión mayoritaria es que no, que esa teoría del origen pederástico no es muy viable, ¿no? Y sobre todo, y eso se ve perfectamente en las menciones, en ya etapa pues de la tardorrepública y la etapa imperial, pues no sería así, ¿no? O por lo menos el grueso de la actuación de la ley no iría en este sentido, ¿no? Bueno, y lo había comentado antes, ¿no? Los niños, ¿no? Qui puero stuprum, ¿no? Punitur capite, ¿no? Quien cometa estupro contra el niño, ¿no? Que sea condenado a muerte, eso ya lo dice el digesto. Pero es un cambio. Tenemos a Séneca en las controversias hablando de Quinto Aterio, el abogado, ¿no? Y diciendo, bueno, pues está con niños y demás, pero bueno, es una falta, pero él tiene otras virtudes que lo compensan. Son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? El de la consolidación del cristianismo y el anterior de etapa romana. Y muchas veces nos cuesta analizar la homosexualidad en Roma y yo creo que a veces pues es imposible que nos desprendamos. Aunque no lo queramos, siempre decimos no, pero no, valoramos desde la óptica presente las relaciones en Roma y realmente no llegamos a comprender la mentalidad de los romanos, porque estamos muy influidos por cultura, por la etapa cristiana, y la llevamos dentro, aunque no seamos practicantes. Y el esquema conceptual que tenemos es de una cultura occidental cristiana que altera y muchas veces distorsiona la forma en que analizamos el pasado. Yo lo digo, yo a día de hoy no tengo una idea clara porque es muy raro la forma en que manejan los romanos la homosexualidad, ¿no? Autores como Catulo, que habla con cierta libertad, de una forma a veces muy ordinaria, pero bueno, según los públicos, el humor y demás, ¿no? De la homosexualidad, ¿no? Hay autores como Juvenal que apenas la mencionan, Ovidio prácticamente nada. La única mención en El arte de amar es por dice el efebo, ¿no? El chico, porque habla del placer que tiene que ser compartido, recuerdo era la expresión. Y claro, que una persona, pues un chico que cumple el canon de una mujer en la relación, ¿no? Qué goce va a tener, ¿no? Que eso es inútil y antiestético y demás, ¿no? Pero es la única mención, no menciona más, ¿no? Y él habla, bueno, pues en ese libro da consejos mayoritariamente a la mujer, además es muy simpático, sobre a qué sitios casada, a qué sitios debe acudir para un primer contacto visual, ¿no? El circo, el teatro, el banquete, por supuesto, bueno, y después lo que siga, ¿no? Vamos terminando brevemente, ya no sé qué tiempo, pero con el procedimiento, nada, brevemente, porque lo vine comentando antes.
En cuanto al procedimiento de la lex scantinia, ¿no?, que pudiese tener, estas dos menciones que tenemos, menciones de Quelio, Rufo, ¿no?, a Cicerón y la mención de Laronia, ¿no?, las vamos a ver brevemente. Él dice, ¿no?, el legis Quelio, le dice en carta, por carta, a través de carta a Cicerón, legis scantiniae iudicium apud drusum fieri, ¿no? Apud iudicium apud drusum. ¿No? Se eligió a Druso, ¿no?, para el juicio, ¿no? Los chicos, las chicas están aquí que lo sabrán, ¿no?, en el proceso, ¿no? O tenemos el juez único, mayoritario, iudex unos, el arbitraje o los recuperadores, ¿no?, en casos de entidad pública, ¿no?, con el tribunal colegiado y todo esto. Pero es el más habitual, es muy coloquial, es un proceso formulario, per formular, ¿no?, con el edicto, una fase de instrucción in iure, ¿no?, que antes se asustaban porque hablé con ellas un rato y por lo visto no lo vieron todavía y dicen, madre mía, que no, no estamos, yo no, si no llegasteis al proceso no pasa absolutamente nada. Pero por lo que está comentando, esto es un proceso formulario, hubo una fase de instrucción ante el pretor o magistrado, ¿no?, la elección del juez, que en este caso es Druso, lo estuve buscando, parece que Livio Druso Claudiano, ¿no? Y ya hay una resolución, ¿no? No va por la vía penal. Bueno, igual también esa referencia pederástica a esa multa de Plutarco en el 226, pero bueno, en fin, tampoco, un poco oscuro, ¿no? Pero se inscribe dentro de un procedimiento formulario, parece ser. Aún así hay autores que hablan, Monsen no, Monsen ya, yo en España alguna vez escuché, yo Monsen es de los autores que cuando era pequeño primero conocí, me encantó muchísimo además la historia de Roma, el derecho penal romano que tiene, porque además era un señor que abordaba la historia de Roma de forma integral, desde la epigrafía, el latín, el derecho, ¿no? Él es el que, yo cuando me empecé a interesar, porque la tesis la hice de derecho penal, sobre el derecho penal, la primera obra que encontré fue de Monsen. Recuerdo una edición de Bogotá, de 1990, creo, tal. Y me encantó. Y yo creo que Monsen es una persona que supo analizar muy bien la psicología de los romanos. Él tiene editó Turner, ¿no?, una editorial española, en la historia de Roma, y en el tomo segundo, creo que no, o es en el primero. A mí me encantó, porque él dice, fijaros, digo, qué bien conocía a los romanos. Dice, los romanos eran mucho más brutos y menos inteligentes que los griegos, ¿no? Todo lo hacían más vasto, pero eran más persistentes, ¿no? Y puso el ejemplo de Aníbal. Dice, no lo ganaron por inteligencia, ¿no?, sino por perseverancia y por saber reservarse. Y después, cuando una vez estuvieron ya, recompusieron el ejército y él se debilitó por el sur de Italia, atacaron. Y siempre, para mí la opinión de Monsen, yo siempre la tendré en cuenta porque, no sé, se dice, no, está desfasado. Bueno, ¿por qué? Es una persona que estudió mucho la historia de Roma de una manera que yo creo que no volverá a ocurrir. Y él pues defiende esa idea, ¿no?, de un procedimiento formulario, y es que aquí lo vemos, iudicium apud drusum, es lo que hay. Pues hay autores que hablan de un aquaestio y demás, pero bueno, en fin. Y después tenemos a Laronia, ¿no? Dice, quid nos agimus causas civilia iura, ¿no? No conocemos el civilia iura, el derecho civil. Más claro, imposible, ¿no? Así que no tendría una relevancia especial. En fin, tenía aquí algunos autores. Bauman, ¿no? Bauman, yo en la tesis recuerdo tenía un libro sobre el crimen majestatis en etapa imperial, que recuerdo fue de lo primero que vi. Lo odio ahora mismo ese libro. Que las tesis, una vez uno las hace ya, por lo menos en mi caso, no la volví a leer jamás, ni a tocar en la vida. Uno ya la termina, quiere pasar página, ¿no? Como es algo que tienes que hacer obligado, igual después ya cuando investigas es diferente. Bueno, era un tema que me gustaba, pero bueno, en fin, ya está hecha, que es quien quiera que la aproveche. Bueno, Bauman, por ejemplo, ¿no?, dice que incluso estos procesos, ¿no?, contra homosexuales se podían derivar, ¿no?, a través de la quaestio de vi, ¿no?, de violencia. Pero bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Hunkel, ¿no?, un proceso penal directamente. Laronia nos habla del derecho civil. Bueno, pues Hunkel opina otra cosa. Y bueno, en general era un poco esto lo que quería
mostrar, ¿no? La idea de una ley que parece existió relacionada con las relaciones entre hombres. Si existía el componente pederástico o inicialmente hizo surgir la ley, yo creo que es difícil de saber. El caso es que en etapa imperial, ya a finales de la República, no parece aplicarse de una manera seria realmente, ¿no? Kelly Rufo directamente se mofa y dice, bueno, me acusan de la ley, ¿no? de ir contra la Lex Scantinia y nada se me puede decir al respecto. Voy a acusar a Pío Claudio Pulcher, ¿no? En relación a esto. Ven al juicio, ¿no? Le dice Cicerón, en fin. Laronia, ¿no? Lo comenta. La ley existe, pero no se aplica, ¿no? Y dice, monopolizáis el derecho, hacéis lo que queréis y demás. Bueno, el caso es que no se aplica. Hay diferentes menciones, ¿no? El semivir, la lex scantinia, semihombre, parece que relacionan la ley con la homosexualidad, pero no se tendió a aplicar de una manera seria realmente. Y básicamente era esto lo que quería comentar. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este recorrido en el que nos ilustró durante toda su exposición. Bueno, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo por ahí te agradezco muchísimo esta exposición. Bueno, te doy así. Le decía, profesor, le agradezco mucho la exposición. Quizás podríamos, me parece, un poco como decías, ante ¿cómo es? Las pocas fuentes, quizás uno se siente inclinado a plantear algunas hipótesis. Sí creo que es claro que, bueno, un poco en el origen de este acontecimiento que dio lugar después, como decía Sir Alex Scantinia, podríamos decir, en la etapa de plenas guerras púnicas, digamos, dos modelos, por así decirlo, culturales, uno más conservador de raíz, de raíz catoniana, y uno de recepción de la civilización griega, que después va a ser condenado por algunos, como comentabas. Quizás después por ahí, un poco reconstruyendo tu relato, después claro, quizás ya en el siglo I antes de Cristo se van a utilizar las condenas a la homosexualidad o a determinados comportamientos homosexuales, muchas veces como condenas políticas, es decir, obviamente habrá que ver de qué lado, digamos, de qué lado estamos, y incluso con esto también como es de la condena al pueblo griego, también un poco quizás está el tema de la historia de los vencidos contada por los vencedores, un poco quizás también en ese elemento. Y bueno, obviamente, quizás por todo esto esté más circunscripto el tema al ámbito privado, incluso desde el tema procesal. Y bueno, después, en definitiva, y ya yendo a, como es, sobre todo a lo de San Pablo, y bueno, después al Código Teodosiano, bueno, después ante la irrupción, entiendo yo, de religiones de otro tipo, digamos, que ya van a tender a una unificación de las costumbres y no a una receptividad de distintos, digamos, de distintas religiones. Ahí, bueno, obviamente, para decirlo en un dicho coloquial, de cajón vamos a caer en disposiciones como las del Código Teodosiano, después confirmadas por las del, ¿cómo es? Por las del digesto. Entonces, de alguna manera, quizás el modelo de poder que se da en cada época va a condicionar la visión que se tenga de las prácticas homosexuales, no como condenas morales, sino en tanto y en cuanto perjudiquen al proyecto político de cada momento. Sí,
Y yo creo que está muy bien apuntarlo, porque probablemente la propia mofa de Claudio Rufo va en ese sentido, ¿no? Me está tratando de difamar, ¿no? Y directamente pues se la devuelvo, ¿no? Y ocurría mucho, por ejemplo, con la alta traición, muchas veces juicios por perduelio, ¿no? Al principio, bueno, a mediados de la República, ¿no? A personas pues que bueno, eran acusadas de alta traición a veces por una causa política, ¿no? Pero claro, eso a veces está detrás de muchas... Pero claro, puesto que difama, ¿no? Realmente, ¿no? Pues por supuesto seguramente el caso de Claudio Rufo pueda ir en torno a este sentido, ¿no? Una enemistad con Apio Claudio Pulcher seguramente, ¿no? Y bueno, pues lanza esa acusación en virtud de la Lex Scantinia. Tampoco mucha preocupación, ¿no? Y buen humor, ¿no? Con talante lo asume y entendiendo que no va a tener un cauce procesal muy duradero. Claro, ahora después ya la regulación de una determinada conducta moral, cuando ya la religión cristiana es la religión del Estado, bueno, ahí ya estamos en otro contexto completamente distinto y que va a favorecer ese endurecimiento que planteabas. Yo tengo la impresión de que alguien introdujo esa ley por el motivo que fuese, quién sabe si como arma, pero que nadie la derogó nunca, o no sabemos si en el siglo III o lo que sea, aunque hay citas, ¿no? Del siglo IV y V, pero ahí estaba, no se utilizaba y no se derogaba. Y siempre, y se lo comento a veces a los alumnos, el tema de los romanos, ¿no? El miedo que tenían a perder la costumbre, a derogar. Hay una obra que está traducida al castellano de Tim Cornell, El origen de Roma del año 1000 al 264 a.C., se titula, que en el español la editó Cátedra, creo, ¿no? Y bueno, creo que está en PDF por ahí, pero no la leáis, ¿no? Y él comenta al principio, ¿no? En relación, dice, los romanos, hablando un poco de las leyes y por qué no derogaban, tenían miedo, ¿no? A perder las costumbres a través de la derogación. Y él comenta, es un poco ordinario, ¿no? Rudimentario, pero dice, los romanos hacían como una ama de casa o amo de casa en una cocina, ¿no? Tienen cacerolas que son antiguas, no las utilizan, pero están ahí, no las tiran. Pues quién sabe si la propia Lex Scantinia, ¿no? Y otras tantas que no fueron derogadas porque, bueno, pues que no se mantenían, pero al final no se utilizaban realmente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad es que ha sido muy erudita la charla y muy interesante y profunda. Yo me voy a detener en una cuestión procesal que me llamó la atención, por ahí un poco desde el punto de vista del abogado, ¿no? En el litigio que se plantearía en términos civiles, iba a haber un actor y un demandado, seguramente, y el interés perseguido en una causa civil iba a ser económico, principalmente, porque estamos hablando de una actitud que hoy tomaríamos como penal, como muy bien señalaste, pero que en el marco de esa procesal que vos también marcaste, tal vez tuviera una persecución de una condena pecuniaria, casi con exclusividad. Y en ese sentido, me pareció muy interesante relacionar el stuprum con esta situación, porque el actor seguramente iba a ser el pater, tal vez no una persona sin una individualización, sino realmente alguien relacionado con la causa directamente y tratando de proteger respecto de una conducta tomada sobre un filius o sobre alguien sometido a su patria potestad. Y me parece que por ese lado se podría entablar una relación entre el stuprum y la lex scantinia, teniendo en cuenta esta situación. Porque quien hubiera sido vejado no iba a tener la posibilidad de participar como actor, en definitiva. Sí, realmente las menciones que hay son escuotas, ¿no? Y dan, por ejemplo, la propia mención de Suetonio, ¿no? En relación a la etapa de Domiciano, ¿no? Que dice, se procesa a individuos, ¿no? Utroque ordine, ¿no? De ambos órdenes, ¿no? El ecuestre y el senatorial. A hombres, ¿no?
sí que es verdad que no se especifica la situación, si es pues relaciones o con menores. Quiero decir, realmente ir más allá. La ley, lo que comento, pues en algún momento se introdujo porque es que hay bastantes menciones, ¿no? No muchas, pero bueno, suficientes para conocer que existió y, en fin, que estuvo en funcionamiento, se utilizaba. Si en el edicto estaba escrita de manera permanente, lo dudo, ¿no? Porque creo que en el edicto perpetuo pues no aparece en el de Adriano. Pero claro, ahí ya entra el estupro y demás, tal, y ya sería un tema más de un aquaestio. Claro, es que realmente no. Y tratar de derivar eso por una causa, ¿no? En el procedimiento formulario, pues no parece igual un poco. Bueno, muchísimas gracias. Bien, acá, Gracias. perdón que me adelanté. Alguien quería hacer un comentario en forma virtual. Vamos a escuchar. Sí, sí. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Juan porque a mí me interesó el concepto de semi-weir que él dice, ¿no? Y que entiendo que sería como más que semi-hombre, ¿no? Y a raíz de esto va la pregunta. Si la vigencia de la ley, más allá de que bueno, probablemente no se aplicara mucho o no se respetara mucho, si el mantenimiento de la ley, además de la cuestión de las tradiciones de los romanos, está vinculada a la peligrosidad que supone ser un semi-wir, ¿no? Ser un semi-varón ciudadano romano, ¿no? Peligrosidad en cuanto a lo público y en cuanto al ejército, ¿no? Entonces, la pregunta es esta: si la vigencia de la ley y el traspaso de la ley por las fuentes a lo largo de los siglos está vinculado un poco a este concepto del semi-wir y a lo que supone ser un semi-varón, ¿no? Ciudadano, ¿no? Porque dentro del concepto de wir está esta idea también. Entonces, a eso apunta la pregunta. No sé si quedó clara. Sí, Natalia, aprovecho para saludarte y hace poco estábamos hablando además, ella y yo de Natalia, ¿no? Y yo de esto. Es claro, en el ámbito, en el ejército es muy claro, ¿no? Esa situación. Es totalmente incompatible esta situación de afeminamiento. A ver, a veces es una mención inespecífica, ¿no? Afeminado, semivir, moles, ¿no? Suave, ¿no? Pero la cuestión es, el afeminamiento, ¿no? En el tema de la poesía, pues lo observamos a través de la depilación, la utilización de perfumes y demás, ¿no? En el ejército, el afeminamiento, ¿no? Se asocia, ¿no? A esa situación de, pues bueno, de reclusión. Muchas veces en lo que es la normativa militar se incide en evitar que los soldados, por ejemplo, estén acantonados, ¿no? Hay un dato que seguramente aquí no se conoce. En 1995, una arqueóloga holandesa, ¿no? Publicó un artículo muy interesante sobre el campamento de Vindolanda, ¿no? Que sabéis que está en el muro de Adriano, ¿no? Supongo, en la parte sur, ¿no? Romana. Sabéis que por una condición de anoxia, ¿no? De privación de oxígeno, es una joya, ¿no? A nivel arqueológico para conocer el ejército romano. Hay miles de cartas, miles de cartas de correspondencia, ¿no? Con Roma y demás. Hay material orgánico, hay calzado y en uno de los cubículas, ¿no? Donde estaban los soldados, ¿no? Había cubículas pues más o menos cada 8 soldados, ¿no? Se encontraron unos zapatitos de cuero de un individuo que tendría una edad que no sería la propia todavía de un individuo adulto, ¿no? Que pudiese entrar en el ejército, pero tampoco era un niño. Parece que era una especie de adolescente, una persona que tendría unos 14, 16 años. La postura de la autora, ¿no? De la arqueóloga, es que esta persona probablemente sería un chico
un calón, ¿no? Los calones, los esclavos del ejército, que efectivamente sería un esclavo público del ejército romano que trabajaría en el campamento y de alguna forma pues cohabitaría con, no sé si uno o varios soldados en el cubículo, ¿no? Estas situaciones se daban dentro del ejército, pero se entendía que eran nocivas para la disciplina, al igual que era nociva la composición de una familia y Augusto la prohíbe. La arqueología nos dice también igualmente, hay aquí el departamento de arqueología, ¿no? En la universidad es de Derecho Romano y Arqueología Jurídica, ¿no? Hay campamentos en los que encontramos a las puertas un pueblo y probablemente habría soldados que tendrían familia, ¿no? Pero fuera del campamento, ¿no? Los lixai, ¿no? Los comerciantes, los tal. Ahí todo en torno a la legión, pues va un bagaje de personas y demás, ¿no? Pero en el ejército está totalmente contraindicada cualquier situación de homosexualidad, ¿no? De afeminamiento y demás, ¿no? Hay varios casos de abuso en el ejército, ¿no? Hay otro de 200 y pico antes de Cristo, un individuo que es procesado en Roma, ¿no? Y bueno, se suicida, ¿no? A raíz de antes de que se le condene. Es una situación totalmente contraindicada en el ejército, y directamente ni se contempla. Y casi que podría decir que hasta el día de hoy, porque hay una doctrina, ¿no? Entre comillas, de época de Clinton, ¿no? Una ley no escrita de no digas, no preguntes, ¿no? En el ejército de los Estados Unidos. Y esto es de los años 90, es cercano en el tiempo. Pero de una manera clara, taxativa, en el ejército romano, estos comportamientos directamente no existían, ¿no? Si existieron de una manera oculta, vale. Pero bueno, no podemos equiparar el ámbito militar al civil, ¿no? Esos relatos de la poesía, que son a veces una crónica social de Roma, de relaciones de romanos, por ejemplo, con libertos, ¿no? Sobre todo y demás, ¿no? Eso en el ejército complicado. Natalia, que estará por ahí. Muchas gracias, Juan. Nada, a ti. Bien. ¿Alguien? Bueno, entonces simplemente felicitarlo, Gracias. profesor, por esta charla, por esta exposición tan clara que nos dio con un tema tan interesante y desde mi punto de vista original, que no hemos tratado en este instituto. Así que, bueno, nos honra con su presencia, le agradecemos profundamente. Espero que lo haya pasado bien en nuestra ciudad, en nuestro país, y que tenga un buen recuerdo cuando vuelva a su lugar. Sí, porque ya me estoy despidiendo y un recuerdo buenísimo del país, de la bandera que es preciosa, que tal vez ha podido de la conocer. comida, no, bastante gente muy cariñosa, un país increíble, lo digo de verdad, más increíble que España, un país que tiene es un país que vives la pasión del país, me encanta. Los argentinos sois gente muy inteligente, muy capacitada, muy lúcida y este país tiene un potencial de crecimiento enorme, está pasando por un bache, ¿no? Ojalá España tuviese ese margen, ¿no? De soportar las crisis que soporta Argentina, porque España no tiene esa capacidad realmente, pero Argentina yo pienso volver y por supuesto la comida, Bueno, la comida es un nivel superior. es una muy buena noticia que quiera volver y podamos aprovechar otra vez de sus conocimientos y de... No, gracias a ustedes y a Federico, por cierto, que fue Sí, muy amable bueno. desde el primer momento. Da gusto. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Gracias.